Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, les damos la más cordial bienvenida a esta 10ª sesión del Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales que hemos denominado Diálogos Municipalistas. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe y vaya a hacer uso de la voz el doctor Carlos Moreno Jaimes, de quien me permitiré leer una muy breve síntesis de su currículum. Es doctor en políticas públicas por la Universidad de Texas en Austin, maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago y licenciado de la Administración Pública por el Colegio de México. Ha sido profesor visitante Fulbright en la Universidad de Texas en Austin, investigador visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, investigador visitante en el Instituto de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara e investigador asociado del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, en la Ciudad de México, donde también fue coordinador académico de la maestría en Administración y Políticas Públicas. Es especialista en descentralización del gasto público y evaluación del desempeño de gobiernos locales. Ha sido consultor para el Banco Mundial, para el Banco Interamericano de Desarrollo y para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como para diversas instituciones públicas en México, incluyendo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Actualmente es profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, donde también coordinó la maestría en Política y Gestión Pública y se desempeñó como jefe del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos durante 6 años. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, a partir de enero de 2025. Estimado Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. El tema que nos expondrás es de suyo muy interesante para los gobiernos municipales y sin más preámbulo, te dejo con el uso de la voz. Muchas gracias de nueva cuenta y bienvenido. Al contrario, estimado Fidel, muchísimas gracias por tu amable invitación. Tenemos ya tiempo de conocernos y la verdad es que me da mucho gusto participar en este seminario que, por lo que entiendo, ya se ha venido consolidando como un espacio importante de discusión en temas municipalistas. Y bueno, pues lo saludo, no sin antes aclarar que, bueno, el tema de los gobiernos municipales formó parte de mi, vamos a llamarle, de mi primera agenda de investigación después de que concluí mis estudios doctorales ya hace algunos años. Y bueno, pues es un tema al que siempre regreso. Debo decir que no me he alejado de esta agenda de investigación en años recientes por inmiscuirme, sobre todo en el tema del derecho a la salud, que ocupó una buena parte de mi tiempo, de mi agenda de investigación, pero irremediablemente eh, regreso al tema municipalista porque me interesa y porque creo que nuestro país es un país tan diverso que necesita del orden municipal de gobierno para poder entender lo que somos. Este país se ha construido en muchos sentidos desde lo local, desde hace muchas décadas, y por más intentos de, digamos, de callar al orden municipal, irremediablemente resurge. Y bueno, pues parte de lo que me gustaría plantear en la sesión, digamos, en la parte final de mi intervención es abrir un poco la discusión hacia dónde está llamado el municipio, qué papel está llamado a jugar en los próximos años, cuáles son los retos prácticamente después de 40 años de la primera
gran reforma constitucional al régimen municipal que ha pasado en estos 40 años. Y bueno, pues voy a centrar mi atención en la presentación al tema de las finanzas públicas municipales. Eh, Sobre todo, me interesa hacer una exposición relativa a la recaudación del impuesto predial, que como ustedes saben, pues fue una de las piezas claves porque ya van dos importantes, de las dos grandes reformas al artículo 115 municipal, y vale la pena preguntarnos a estas alturas qué ha pasado con ese impuesto. Pero le comentaba a Fidel cuando me hizo la invitación que si el tiempo de mi intervención, o sea, si el tiempo de la sesión alcanzaba, pues quizá valdría la pena también revisar algunos asuntos relativos al gasto municipal, porque creo que el gobierno municipal se entiende desde estas dos vertientes, y para poder contar con un panorama eh, suficiente sobre la situación del gobierno municipal en la actualidad, pues tenemos que ver los dos lados. Entonces, sin más, voy a proceder a compartir mi pantalla. Ya antes de que iniciáramos esta sesión, hice una pequeña prueba con Fidel y creo que sí se logró ver. Ustedes, si hay algo que no se ve o no se entiende, siéntanse con la plena libertad de hacérmelo saber, ¿no? Voy a hacerlo un poquito más grande. Esta es la manera con que como mejor se ve mi pantalla. Desde mi lectura muy particular, porque además todo lo que voy a presentar es desde la visión mía, la visión personal. Obviamente, lo que digo está fundamentado en datos, en evidencia, pero es inevitable que uno acabe enfatizando ciertos aspectos de la reforma. ¿Cuáles serían, desde mi perspectiva, las que fueron las grandes promesas de la reforma al artículo 115 constitucional? Yo quiero destacar dos principales. Muy probablemente habrá quienes destaquen algunas otras, pero desde mi lectura y desde mi experiencia, la primera gran promesa fue concebir al orden municipal de gobierno como un espacio de análisis y como un laboratorio de experimentación democrática. Recordemos que en la década de los 80, que es cuando ocurre la primera, la primera reforma a este artículo 115, 1983, nuestro país estaba experimentando pues diversos procesos de reforma. Uno, en términos económicos, había grandes presiones para que la economía mexicana se abriera hacia el mercado internacional. Se empezaron a esgrimir argumentos para ir abandonando el modelo prevaleciente de sustitución de importaciones, en donde se quería apostar mucho más hacia un modelo de liberación económica, de desregulación económica, de privatización en muchos sentidos, para hacer que el mercado o los mercados tuvieran un papel mucho más relevante. Eso en la esfera económica, pero en la esfera política estamos hablando de que fue
una década en donde se empieza a visibilizar la apertura hacia la pluralidad multipartidista. Digamos, el modelo hegemónico, autoritario, prevaleciente en México durante muchas décadas empezó a ser objeto de escrutinio, de crítica y, por qué no decirlo, de condena, y había una demanda muy importante para la democratización digamos, de la esfera pública en nuestro país. Y si bien la parte más visible de esa demanda se planteó a escala nacional, es importante, es importante tomar en cuenta que esto también empezó a darse de manera paulatina, de manera gradual, a escala estatal, también a escala municipal. Yo me atrevería a decir, y no lo digo solamente yo, sino muchas otras personas que se han dedicado a analizar el proceso de reforma política en México, pues es cierto que muy probablemente, vamos, el fin de la hegemonía unipartidista empezó, o sea, no fue hasta finales de los 90, como muchas personas piensan, sino fue un proceso gradual que empezó a darse en los gobiernos municipales y estatales, donde los partidos de oposición gradualmente fueron ganando espacios de triunfo electoral y eventualmente de toma de decisiones gubernamentales. Por eso es que, por eso es que digo que una de las grandes promesas de la reforma municipalista en México fue concebir o esperar que los municipios se convertirían tarde o temprano en laboratorios de la democracia mexicana. Por eso, las reformas insistieron en el tema de la autonomía, en la necesidad de darle a los gobiernos municipales atribuciones y recursos. Porque ahí se esperaba que en ese orden de gobierno, con esta autonomía, esta autonomía daría pie a una serie de cambios positivos en la esfera política. Por ejemplo, muchos de los estudios municipalistas de esa época empezaban, muchos subrayando, dando énfasis al tema de la participación ciudadana. Se pensaba que el municipio era el espacio que por excelencia se prestaba para que la ciudadanía, sobre todo los grupos ciudadanos organizados, pudieran tener un rol más claro en, en, pues, en la innovación, en las innovaciones en política pública. También se pensaba que esta creciente competitividad de las elecciones a escala municipal iban a tener beneficios en términos de mejorar la rendición de cuentas de los gobernantes, que solamente tenían 3 años, y bueno, lo siguen teniendo, 3 años para cumplir con obligaciones que ya estaban constitucionalmente establecidas. Entonces se pensaba que la competitividad electoral sería un incentivo para que las autoridades gobernantes mejoraran su desempeño de cara a la ciudadanía. Por lo tanto, había una serie de expectativas muy, muy grandes respecto al rol que a los municipios les tocaría desempeñar en esta etapa de cambio democrático. Una segunda promesa que me parece
que es importante destacar es que al municipio, por ser, digamos, el orden de gobierno más inmediato para el ciudadano, o sea, digamos, la cara más visible del Estado con mayúsculas, pues eso también iba a tener implicaciones positivas respecto a la función principal de los municipios, que constitucionalmente fue la provisión de servicios básicos: agua, drenaje, alumbrado, alumbrado público, perdón, y gradualmente se fueron ampliando estas atribuciones, pero la vocación del gobierno municipal se pensó que era la provisión de servicios básicos. Entonces, bueno, el hecho de tener gobiernos cercanos a la gente, con atribuciones definidas claramente desde la propia Constitución, esto me parece que es importante destacarlo, el hecho de que el municipio es el orden de gobierno en donde existe un diseño constitucional explícito de lo que se espera, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, con los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales son como una categoría residual que queda en medio del orden federal y el orden municipal, y en donde no se sabe bien a bien qué le toca al gobierno estatal. En cambio, el orden municipal tiene las atribuciones claramente definidas, y no solamente respecto a sus responsabilidades de provisión de servicios, sino también de sus fuentes de financiamiento. Se esperaba que, una vez habiendo clarificado que al gobierno municipal toca administrar el impuesto predial, y que además, una vez habiéndose establecido un nuevo sistema de coordinación fiscal, pues entonces tendría fuentes claras de financiamiento que le permitirían planear de mejor manera eh, pues el esquema de financiación de los servicios básicos que están definidos constitucionalmente. Eso es, insisto, desde mi muy particular perspectiva, lo que las grandes promesas de los esfuerzos de reforma al régimen municipal. Las preguntas centrales que van a guiar mi presentación de esta tarde son las siguientes. La primera es: ¿qué efecto tuvieron las dos grandes reformas al artículo 115 constitucional, la de 1983 y la de 1999, en mejorar la recaudación del impuesto predial, que es la fuente más importante que tiene el municipio de fuentes propias? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado después de estas reformas? ¿Mejoró esa recaudación? La segunda pregunta es: ¿cómo ha cambiado la lógica del gasto municipal a partir de la reforma? ¿Qué pasó con el gasto municipal? ¿Mejoró? ¿Los municipios se cumplió esta promesa de contar con gobiernos más eficientes en la prestación de los servicios? ¿Qué pasó con eso? Y la tercera pregunta, que es una pregunta que no solamente me planteo a mí mismo, sino que se lo planteo al auditorio, es: ¿hacia dónde podría plantearse una siguiente reforma al municipalismo, dadas las condiciones del momento actual? Bueno, eh, si no hubiera alguna duda, algún comentario por parte de ustedes, sigo adelante. Solo quiero hacer una breve
recapitulación de los aspectos que desde mi punto de vista fueron los más importantes o tuvieron las mayores implicaciones para el régimen financiero municipal. Por ejemplo, la reforma al 115, la reforma de 1983, uno de los aspectos más importantes fue establecer la libertad en la administración de la hacienda municipal, incluyendo, como ya comenté, los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Esa es una de las grandes innovaciones en materia de financiamiento de la primera reforma al régimen municipal. Segundo, el segundo aspecto que es muy importante a considerar fue la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Por cierto, esto no quiero decir con esto de que la reforma constitucional haya dado pie a este sistema de coordinación fiscal. No, este sistema surgió, digamos, de manera independiente a los cambios constitucionales. Pero me parece que, de todos modos, la coyuntura, ese movimiento hacia la descentralización, hacia la devolución de autonomía decisoria, sobre todo a los gobiernos municipales, pues iba muy en sintonía con algunos de los objetivos de este nuevo sistema nacional de coordinación fiscal, que, bueno, no es el tema de hoy, pero creo que sí vale la pena recordar que el sistema se creó para eficientar un sistema tributario muy desordenado, en donde había posibilidades de que hubiera doble tributación, en donde no había demasiada claridad sobre qué impuestos podía recaudar qué orden de gobierno. Entonces, pues este sistema al que también se le ha dado por llamar el pacto fiscal, lo que hizo fue, bueno, primero crear grandes impuestos como el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y otros impuestos especiales que han sido importantes fuentes de recaudación para el país. Y digamos, estos grandes impuestos se definen a favor del gobierno. Solamente la Secretaría de Hacienda del gobierno federal sería la única con posibilidades de llevar a cabo la recaudación. Es decir, de esos impuestos, de estos que les estoy, de estos que les estoy hablando. Es decir, dicho de otra manera, las potestades tributarias que antes estaban dispersas en gobiernos estatales y municipales se centralizan a favor del gobierno federal, y obviamente hay una pérdida de potestades tributarias en estados y municipios que de alguna manera tienen que resarcirse, tienen que compensarse, porque los estados y los municipios dejan de recaudar cosas que ahora solamente la federación estará facultada para hacerlo, y entonces se crea este sistema de participaciones como un mecanismo resarcitorio, ¿no? Más adelante, ya en 1997, el sistema de coordinación fiscal se ve reformado de nueva cuenta por la creación de un nuevo ramo presupuestal, que es el llamado ramo 33. Hasta la fecha sigue vigente, en donde, entre muchos otros fondos, se crean dos fondos de aportaciones federales hacia los municipios, que sería el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal y otro que se llama el Fondo de Fortalecimiento. No recuerdo el nombre completo,
este fondo de fortalecimiento municipal, y son fondos que siguen existiendo todavía en la actualidad. El cuarto aspecto de la reforma fue facultar a los ayuntamientos para proponer a las legislaturas estatales las cuotas y las tarifas aplicables al impuesto predial. Es algo que no existía sino hasta 1999. Dicho esto, bueno, entremos a revisar algunos de los datos históricos que hemos venido recabando para poder hacer un juicio, para poder decir algo respecto a lo que ha pasado con el impuesto predial en nuestro país. Y para eso me permito compartirles esta gráfica. Está elaborada con datos de la OCDE, que la OCDE tiene una base de datos que nos permite hacer comparaciones internacionales en varios temas. Pero esta gráfica, espero que se vea correctamente. Si no, ustedes me dicen. Esta gráfica representa la recaudación del predial como porcentaje de la recaudación total en países de la OCDE. Y aquí, bueno, pues está representado, por ejemplo, Estados Unidos, que sabemos que es uno de los países más descentralizados en el mundo y en donde los gobiernos locales tienen amplias potestades, no solamente en materia de gasto, sino también en materia de ingresos, en materia de recaudación. Y bueno, pues aquí vemos que Estados Unidos, digamos, lo que se recauda en Estados Unidos de predial, pues ha llegado incluso a 16% de su recaudación total, es muy alto. El promedio de la OCDE está pues más o menos por el orden del 5 y el 6%. Estos son datos que van del 2000 al 2021. Y ahí están representados otros países, pero ojo, la línea de hasta abajo, la que yo veo de color naranja, representa la evolución del predial en México. Y vemos pues que de todos los países de la OCDE es el que recauda menos como proporción de su recaudación total. Ya no digamos lejos del promedio de la OCDE, sino de países con economías más o menos del tamaño o equivalentes o comparables a la economía mexicana, como Chile y Colombia. Bueno, comparados con Chile y Colombia, México no, apenas recada un 2, o sea, el predial apenas representa 2% de la recaudación. Entonces, esto es es el primer dato que pues, nos advierte que estas promesas originales parecen no haberse cumplido cabalmente. Esta es una segunda gráfica en donde ahora les muestro cómo se ha comportado la recaudación del impuesto predial ahora como porcentaje del Producto Interno Bruto en México. Y aquí tuve la fortuna, junto con una colega muy querida, Mónica Hunda, trabajamos un artículo que se publicó en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, donde hacemos esta evaluación histórica desde 1969 hasta 2010. Ya, digamos, ya llovió, pero aquí de alguna manera podemos tener un panorama de cómo se ha comportado esta recaudación como parte, digamos, sí, como parte del PIB a lo largo del tiempo. Y aquí también nos interesaba mostrar
que es lo, digamos, ilustrar con dos líneas punteadas el momento en donde ocurren o ocurrieron las dos grandes reformas constitucionales al artículo 115. Pues yo no sé ustedes, pero solamente viendo de manera visual, ahora sí que a ojo de buen cubero el comportamiento, pues lo que uno puede ver, número uno, es, pues sí, una caída importante de finales de la década de los 70 hasta, pues, hasta el año más o hasta 1987, ¿no? A partir de entonces, la recaudación empieza a subir, luego se viene la crisis de 1994 y otra vez empieza a pegarle, empieza a afectar la recaudación y esta empieza a recuperarse tímidamente, pues hasta más o menos, hasta 2000, sí, hasta la década del 2000, ¿no? Eh, las reformas no parecen, por lo menos, insisto, de manera visual, no parecen por sí mismas haber generado algún cambio en la tendencia. Es decir, no parece haber, la recaudación del predial no parece haber cambiado su tendencia a partir de la aprobación de estas reformas. Y bueno, pues lo que es un hecho evidente es que en ningún caso, en ningún momento, la recaudación ha llegado tan siquiera a un cuarto de punto porcentual. ¿Eh? O sea, México ni siquiera recauda medio punto porcentual de predial como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Entonces, esta gráfica de alguna manera quiere insistir en que, pues, México no recauda predial, lo recauda bastante mal. Esto es un poco lo mismo, quizá una escala temporal más acotada, pero es lo mismo. Aquí vemos cómo no llega esta recaudación ni siquiera al 25% del PIB. Ahora, si nosotros vemos esto, digo, porque sabemos que el impuesto predial es solamente una de las diferentes fuentes de financiamiento municipal. Si uno ve esto desde una perspectiva histórica, para ver más o menos cómo se ha venido estructurando, qué tanto contribuye o qué tanto ha contribuido a lo largo del tiempo cada una de las fuentes de ingresos municipales, pues es interesante lo que podemos observar en esta gráfica. Aquí no viene desagregado de manera específica la recaudación por predial, sino que en la franja azul, la que ustedes pueden observar en la parte inferior a la gráfica, ahí están representados todos los impuestos que cobran los municipios. Obviamente, el principal es el predial. Y esto es como porcentaje de todos los ingresos. ¿Qué tanto pesan los impuestos dentro de los ingresos municipales? Y la verdad es que vemos que pesan muy poco, muy poco. Eh, cuando más peso tuvieron, fue pues más o menos a inicios de los 90, que más o menos estaban representando alrededor del 20% de los ingresos municipales, pero no ha habido un cambio importante a lo largo del tiempo. Estos datos llegan a 2022, además son fuentes oficiales, es la base de datos de finanzas públicas municipales del INEGI, o sea, no son datos que me estoy inventando, y ahí está claramente que la tendencia es muy constante a lo largo del tiempo.
Otra fuente que quise representar son los ingresos por derechos, productos y aprovechamientos. Pues están, según la gráfica, están más o menos en un monto, en un porcentaje similar a los impuestos, sin grandes cambios a lo largo del tiempo. Luego vendría la parte gris, son las participaciones federales, que es lo que les comentaba hace un momento cuando hablaba de la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Ese componente resarcitorio que se les devuelve a los gobiernos municipales y estatales, bueno, en este caso municipales, por haber cedido a la federación la recaudación de los impuestos más importantes como el IVA o el ISR. Bueno, entonces lo que hace el gobierno federal es devolvérselo a partir de un conjunto de fórmulas que están establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. Y bueno, pues aquí sí vemos que las participaciones son una de las grandes fuentes de recursos para los municipios. Y pues más o menos se han mantenido en términos porcentuales de manera muy importante a lo largo del tiempo, salvo que gradualmente la otra gran fuente de ingresos son las aportaciones. Las aportaciones es lo que les comentaba que se creó en 1997 como parte de la creación del ramo 33 y de estos dos fuentes de fondos municipales. Entonces, estas aportaciones federales que empezaron teniendo un peso muy pequeño, bueno, obviamente no, esto solamente empezó a operar, digamos, a partir de 1998, que es cuando el ramo 33 empieza a operar, pero muy pronto empezó a convertirse junto con las participaciones en la principal fuente de financiamiento para los municipios. Déjenme hacer una pequeña pausa solamente para preguntarles si hasta el momento hay alguna duda o si todo está siendo claro. Bueno, Parece que todo está claro. perfecto, perfecto. Entonces, voy a continuar con la presentación. Y bueno, lo que les quería comentar es, bueno, pues esto es más o menos el panorama que tenemos. Ustedes pueden, hasta aquí podemos darnos cuenta que, pues por lo menos en lo que respecta a la promesa del predial como una gran fuente de financiamiento municipal, no se ha cumplido. Obviamente les estoy mostrando datos agregados a nivel nacional. Si nosotros hiciéramos un análisis mucho más fino y detallado, en donde pudiéramos clasificar estas gráficas por tipo de municipio, si son urbanos, si son rurales, por su tamaño, si son parte de un área metropolitana, si son municipios medianos o si son pequeños. Seguramente digamos, esta descripción que les comparto sería diferente. Obviamente, pues lo que veríamos es que los municipios que más recaudan predial, pues son los municipios urbanos, muy probablemente los municipios metropolitanos, por una razón muy simple, porque tienen una base gravable mucho más amplia que otros municipios, porque el valor de la propiedad en esos municipios es muchísimo más alto. O sea, no es lo mismo comparar la recaudación predial en municipios como León o como Zapopan y compararlos con municipios más pequeños, simplemente por una razón económica. Entonces, estas tendencias de las que les hablo
muy probablemente cambiarían si uno lo desagrega por tipo de municipio. Quienes hemos estado dedicados al tema municipal, cuando empezamos haciéndonos algunas preguntas de naturaleza política, sobre todo para analizar la interrelación entre lo que estaba sucediendo en el escenario político a escala local y cómo esto estaba impactando en el comportamiento del gasto y de los ingresos municipales. Entonces, simplemente lo que quiero es mostrarles algunos de los hallazgos que en aquel entonces parecían ser relevantes. Por ejemplo, esta gráfica lo que quiere mostrar es la relación entre la política y la recaudación municipal. Esto es como la versión 1.0 de yo mismo hace ya varios años, ¿no? En donde lo que yo y otros investigadores nos preguntábamos es, bueno, la recaudación finalmente es un medio para que los gobiernos municipales se hagan de recursos para, sí, para responder a sus obligaciones de provisión de servicios públicos establecidos en la Constitución, pero también es una manera en que las autoridades que ahora tienen que competir electoralmente por los cargos, tienen que mostrarse ante la ciudadanía por una razón muy simple, por una estrategia de supervivencia política, para que la gente vote a mi partido en la próxima elección. Entonces, mucho de la agenda de aquellos años era cómo se relaciona esta competitividad en la esfera electoral con los incentivos que tienen los gobiernos a recaudar más y mejor y a gastar más y mejor. Aquí, por ejemplo, lo que les muestro es lo que pasó, la recaudación per cápita de ingresos municipales generados localmente en dos escenarios, ¿no? Cuando no, en aquellos municipios donde no había competencia electoral, es decir, donde el PRI ganaba porque ganaba, ¿no? Independientemente de lo que pasara, el PRI ganaba. En comparación con otros municipios donde ya en aquel entonces se había instalado plenamente la competitividad. Y aquí lo que veíamos es que había un efecto de aproximadamente 6 pesos, 6.1 pesos en promedio entre un tipo y otro tipo de municipios. Es decir, o sea, la noticia era que parecía que la competencia electoral servía como incentivo a la recaudación, pero no tanto, digamos, no tanto, era un efecto sustantivamente pequeño. La otra gráfica muestra algo similar. Ahí se acuñó un término llamado yuxtaposición, el hecho de que de tener gobiernos verticalmente divididos, en donde tú puedes tener un gobierno estatal, un ejecutivo estatal controlado por un partido y gobiernos municipales controlados por otro partido. Aquí un poco la hipótesis era que los municipios de partidos diferentes a los del Ejecutivo Estatal tendrían un incentivo a diferenciarse del gobernador estatal nuevamente por un motivo de supervivencia política. Y sí, veíamos que esos municipios yuxtapuestos tenían también un pequeño incentivo inferior a 6 pesos, per cápita, pero que sí lo había, ¿no? Enseño todo esto un poco para
enfatizar lo que nos motivaba a preguntarnos en aquellos años. Y ya en la perspectiva de varios años después decir, bueno, pues sí, había esto que estaba pasando en la esfera política, sí parecía estar teniendo algún tipo de efecto en la recaudación, pero la verdad de la verdad es que no era tanto, ¿no? No, tampoco esto representaba un cambio estructural, un cambio de tendencia. Entonces, me parece que es una mala noticia porque lo que vimos anteriormente es que las dos grandes reformas al régimen constitucional no parecieron lograr tampoco generar un cambio de tendencia importante y tampoco la dinámica de la competencia política a nivel local, ¿no? Entonces, lo que quiero, y bueno, aquí Mónica y un servidor escribimos en este artículo que les mencionaba, porque ya viendo el panorama histórico de la recaudación, eh, ¿cuáles eran los factores que más pesaban en la recaudación? O sea, evaluamos el rol pues, el tamaño de la economía estatal, el rol de la dispersión poblacional, el rol de las aportaciones federales, de las participaciones federales y de estas dos reformas que les mencionaba. Y bueno, pues aquí el hallazgo es que, bueno, pues obviamente a mayor PIB en el Estado, pues la recaudación del predial se eleva, pero uno de los grandes hallazgos es que el principal factor que inhibe la recaudación del impuesto predial en México es la dispersión poblacional. Si todavía tenemos, ustedes saben que México es un país muy complejo, con una geografía muy complicada, muy heterogénea, y pues seguimos teniendo muchísimas localidades dispersas territorialmente en donde habitan un número pequeño de personas, lo cual complica mucho la gestión municipal. Esa es la principal limitación que enfrentan los municipios. Obviamente, se trata de los municipios rurales. Vimos que las aportaciones federales sí tienen un efecto que daña la recaudación, que es un poco esta idea de que, bueno, si yo voy a recibir por parte del gobierno federal aportaciones aportaciones financieras que tengo que destinar a la obra pública, pues entonces tengo menos incentivos a recaudar de mis propias fuentes. Ustedes saben que la recaudación local y de impuestos como el predial siempre conlleva algún tipo de costo político. Las participaciones federales fueron irrelevantes, ni ayudaron ni perjudicaron la recaudación del predial. Y los otros dos hallazgos interesantes fue que ni la reforma constitucional del 83 ni la del 99 importaron para elevar la recaudación del predial. De hecho, la de 83, según nuestros modelos, parece haber incluso disminuido el nivel de la recaudación predial. Entonces, bueno, hasta aquí, digamos, haciendo un primer corte respecto a las implicaciones de todos estos hallazgos que tienen que ver con la recaudación predial, lo que podemos decir es que los municipios rurales siguen estando impedidos estructuralmente para mejorar su recaudación por varios motivos. Uno de ellos es lo que ya les había comentado, por el bajo valor del predio rústico, también por la baja capacidad administrativa de las autoridades. No es lo mismo digamos, una oficina de recaudación de un municipio pequeño versus de un municipio grande, y al hecho de que el ejido ha sido exento a pagar el predial. Por lo tanto, los municipios rurales
van a seguir dependiendo de los recursos de otros órdenes de gobierno. O sea, no hay manera de hacer que la recaudación de los municipios rurales mejore porque enfrentan limitaciones estructurales como estas tres sobre todo como la primera, ¿no? Es un mito que el sistema de participaciones federales desincentive la recaudación, eso no pasa. En cambio, pues las aportaciones federales, el ramo 33, sí lo han hecho. Paso ahora rápidamente a dar una breve panorámica sobre lo que ha pasado ahora con el gasto municipal. Y procedo de manera muy parecida a mi exposición anterior, a ver cómo ha evolucionado en los últimos 30 años el gasto, primero la estructura del gasto municipal, ¿no? Aquí, o sea, ¿qué tanto pesa cada uno de los componentes? Aquí estoy, para hacer la gráfica más clara, más entendible, pues estoy centrándome en los principales rubros del gasto municipal, que como ustedes pueden ver hasta abajo, en esta franja azul, se representa el gasto en servicios personales, es decir, la nómina. La nómina sigue siendo prácticamente el principal componente del gasto municipal y más o menos se ha mantenido estable con ligerísimas oscilaciones a través del tiempo en alrededor del 30% en promedio, ¿no? El segundo rubro, que está arribita, que está en color naranja, es la inversión pública, ¿no? Y bueno, pues la inversión pública, pues en realidad es menor. O sea, el peso que tiene la inversión pública para los gobiernos municipales es menor en comparación a los servicios, o sea, al gasto en nómina. Y ojo, la inversión pública se supone, o eso habíamos dicho en un inicio, que el orden de gobierno municipal se supone que tiene una vocación de provisión de servicios y también de provisión de obra pública, pero pues eso los datos no parecen demostrarlo de manera muy fehaciente, porque además todo esto es gasto que además se financia mayoritariamente con aportaciones federales. O sea, lo que uno podría preguntarse es, ¿y si los gobiernos municipales no contaran con estas aportaciones federales etiquetadas para obras de infraestructura básica, le meterían de su propia lana? Y quizá la respuesta es muy probablemente no. O sea, muy probablemente el porcentaje que destinarían a inversión pública sería todavía menor. El otro gran rubro que está representado con tonos grises es el del gasto operativo, todo lo que implica el gasto de operación de los gobiernos municipales, y finalmente este rubro un poco más pequeño de transferencias, asignaciones, subsidios, otras ayudas. Pues yo aquí lo que destacaría es que estos rubros en los últimos 30 años no ha habido grandes cambios. O sea, el comportamiento del gasto municipal más o menos se ha venido comportando de la misma manera a través del tiempo, ¿no? No parece haber habido en términos de la contribución de cada rubro un cambio importante, ¿no? Y dos, bueno, pues insisto en la gran importancia de la nómina. Es obvio, o sea, no es esto exclusivo de los gobiernos municipales. Si nosotros viéramos datos de los gobiernos estatales o del gobierno federal,
esto va a ser muy parecido. Esta otra gráfica, pues ahora lo que representa es lo mismo, pero ahora visto como porcentaje del PIB, ¿no? Y aquí vemos que pues el gasto, y esto está deflactado, es decir, este es un comportamiento del gasto a lo largo del tiempo en términos reales, es decir, ya aquí está descontada la inflación. Y lo que podemos ver es que el gasto en servicios personales, como porcentaje del PIB, ha estado al alza, ¿no? Mientras que el gasto en inversión pública llegó a su pico en 2008 y a partir de entonces va a la baja. O sea, no me parece a mí que sean buenas noticias. Si nos preguntáramos en qué gastan los gobiernos municipales, o sea, sobre todo los recursos que les llegan de estas aportaciones federales, pues estamos hablando, estos son datos muy viejos, ¿eh? Son datos muy viejos, la verdad es que no conozco un estudio más reciente, pero pues el 31% se gastaba en algo que se llamaba urbanización. ¿Qué es urbanización? Pues son muchas cosas, pero sobre todo son obras que son visibles a los ojos de la ciudadanía, que probablemente no tengan un impacto tan duradero, tan importante en el desarrollo social. O sea, no es un gasto que va a sacar a la gente de la pobreza, ni tampoco es un gasto que necesariamente va a detonar un proceso de crecimiento económico. No, muchas veces este gasto en urbanización son gastos de fachada que se pueden materializar en un año o en menos tiempo y en donde tienen una motivación claramente electoral, en donde yo le muestro a la ciudadanía que estoy haciendo cosas cuando las cosas que realmente importan están mucho más desatendidas. Por ejemplo, agua, infraestructura básica para servicios educativos, drenaje. Vean aquí, estamos hablando de 9% y así un largo, etcétera. Esto me lo voy a saltar. Si tuviéramos un poco de tiempo, al final, con todo gusto lo retomo. Y me gustaría concluir esta parte hablando de un tema que también ha estado presente en las discusiones del municipalismo, que es el de las bajas capacidades institucionales de los gobiernos municipales. Es decir, a pesar de que muchos gobiernos municipales están limitados por el contexto socioeconómico en el que operan, también están limitados por que, digamos, las organizaciones gubernamentales tienen pocas capacidades para llevar a cabo políticas públicas eficaces. Por ejemplo, en aquellos años se hablaba de la capacidad reglamentaria, el hecho de ejercer esta atribución reglamentaria como uno de los indicadores de la capacidad institucional, ¿no? Y obviamente, pues hubo no recuerdo si estos son datos de encuesta sí, es de la encuesta nacional de gobiernos municipales, es muy viejo, ¿no? Y pues ya se veía que pues muchos municipios tenían, el 76% tenían bandos de policía y buen gobierno, 76%, que me parece poco, ¿no? Y de estos solamente 56% lo tenían actualizado. Y si íbamos a otro tipo de reglamentos, pues digamos, el porcentaje de municipios que contaban con aquel se reducía y que lo tenían actualizado se reducía todavía más, lo cual pues es una indicación más de que
los municipios tienen pocas capacidades institucionales. Otro indicador es el grado educativo más alto de los altos funcionarios municipales en México, ¿no? Y aquí está catalogado entre quienes tenían preparatoria o menos, licenciatura, o sea, al menos una licenciatura completa, y quienes tenían estudios de posgrado. Pues no me detengo más, ¿no? Ustedes pueden ver con claridad, pues, el déficit en términos de instrucción formal, ¿no? Estamos hablando de instrucción formal, que no dice todo, y no quiere decir que alguien que solamente tenga preparatoria va a ser un mal presidente municipal o un mal secretario del ayuntamiento. No necesariamente, no necesariamente. Por lo menos es un proxy de las capacidades de los recursos humanos de un municipio. En fin, hasta aquí lo que yo diría es, bueno, ¿y esto qué? ¿Cuáles son los resultados a 50 años de la primera gran reforma constitucional, la de 1983? ¿Dónde estamos? Mis conclusiones personales son, en primer lugar, que los municipios sí han sido espacios de alternancia partidista, como lo prometía esta reforma, y sin embargo, no han contribuido a una mejor rendición de cuentas. Dos, los municipios sí fueron semilleros de innovación en la gestión pública, y esto, digamos, muchos de quienes nos metimos al tema en aquellos años nos dimos cuenta de que incluso se instauró un premio a la gestión municipal que administraba el CIDE en aquellos años, y que en donde se documentaban prácticas muy interesantes en provisión de servicios, en participación ciudadana, en muchas cosas más, ¿no? Pero eso terminó sobre todo porque la política federal prácticamente consistió en asfixiar a los gobiernos municipales. Cada vez les ponían más trabas, cada vez se les ponía más regulaciones, cada vez se concebía a estados y a municipios como operadores de políticas diseñadas a nivel federal. Y eso para ciertos municipios es un peso muy pesado. La reforma fue incapaz de resolver el problema de la debilidad financiera. La recaudación, como ya lo vimos, la recaudación predial ha sido baja y altamente dependiente del financiamiento federal. Y las bajas capacidades institucionales siguen siendo, a mi juicio, uno de los principales obstáculos para el desarrollo municipal. ¿Cuáles serían las grandes preguntas que yo dejaría sobre la mesa para concluir mi intervención? ¿Es funcional tener 2.460 municipios? No tengo una respuesta definitiva, pero me parece que es momento de ponerlo sobre la mesa. Segundo, pueden ser tratados los municipios, pueden ser tratados como iguales por las políticas federales. En realidad, las políticas federales no hacen distinción por tipos de municipios, y se espera más o menos lo mismo de los municipios. Podemos seguir manteniendo ese esquema si realmente queremos seguir manteniendo un esquema municipalista. ¿Qué hacemos con los municipios demasiado pequeños? Pensemos en aquellos que tienen menos de 20,000 habitantes, o con aquellos demasiado grandes, por ejemplo, esos que forman parte de áreas metropolitanas. El régimen municipal sigue siendo válido, sigue siendo funcional para este tipo de municipios, o más bien tendríamos ya que estar pensando en otros esquemas de gobernanza
sobre todo, o sea, pensando en grandes áreas metropolitanas en donde, pues constitucionalmente existe, o sea, no existe un gobierno metropolitano, existen gobiernos municipales. Si logran coordinarse para ponerse de acuerdo en temas de agua, de contaminación ambiental, pues qué bueno, ¿no? Palomita, pero no hay digamos, no hay un dispositivo legal que permita esa coordinación. Son pocas las experiencias en México de coordinación metropolitana. Y lo mismo con los municipios demasiado pequeños, ¿no? O sea, realmente tienen la capacidad de cumplir a cabalidad con las atribuciones del 115. Y bueno, pues lo último es una realidad. ¿Qué es lo que nos ha venido quitando a los municipios? Pues lamentablemente hay que decirlo, muchos municipios, sobre todo los más pequeños o medianos, los que no tienen esa capacidad institucional, están siendo capturados crecientemente por grupos del crimen organizado que se apropian de la autoridad en materia de seguridad pública, ponen y quitan funcionarios, se meten a las elecciones municipales. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Bueno, con eso concluyo. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Como siempre, muy retadoras tus preguntas. Ahora abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Si alguien está interesado, por favor, háganoslo saber a través de las reacciones que están al pie de la pantalla. En lo que vamos recibiendo algunas inquietudes, Carlos. Escuchándote, bueno, has puesto énfasis en muchos de los temas que al seno del colegio han sido ya materia de múltiples y muy variadas y también interminadas discusiones. Y bueno, creo que uno de los puntos más destacados creo que tiene que ver con analizar qué ha pasado con este proceso de recentralización que sobre todo después de la reforma del 99 se empezó a materializar desde el gobierno federal, algunos gobiernos estatales también, sobre todo después de la reforma del 83 fueron los gobiernos estatales los que primero resintieron la pérdida de capacidades institucionales. Recuerdo una cita del doctor Antonio Azuela de Sociales de la UNAM, que hablando de la reforma del 83 decía que había sido una reforma descentralizadora en donde el centro no había perdido nada, porque todas las atribuciones se le habían retirado a los gobiernos estatales, en buena medida. Pero después de la reforma 99 fue un proceso de recentralización, pero ya en manos del gobierno federal. Tonatiuh Guillén lo decía, después de la primavera municipalista vino el otoño recentralizador. Y bueno, creo que ahí también se abre como un área muy interesante de oportunidad para empezar a analizar a detalle, probablemente por las dimensiones de las funciones federales, habría que hacerlo de manera seccionada, quizá por materia, por rubro presupuestal, pero creo que también tendríamos que empezar a revisar, o incluso de reformas legales, cómo se han ido apropiando las autoridades federales de un ámbito de atribuciones que le correspondía a municipios y también a los estados, porque al final el 124 constitucional, que como bien lo señalabas, pues es un ámbito de competencia residual, cada vez que hay una reforma en la legislación federal que amplía el ámbito competencial de la federación, habría que ver qué tan constitucional es esa modificación, implica la pérdida de competencia para alguien y normalmente son estados o municipios, ¿no?
Entonces, pues creo que ahí hay una vasta área de oportunidad para seguir dialogando sobre cómo entender el proceso de recentralización, no tanto, bueno, no solo, mejor dicho, como una defensa del municipalismo, sino también para entender las implicaciones que puede tener en la vida cotidiana de las personas, porque grandes decisiones tomadas, como tú bien lo señalabas, desde la perspectiva federal, teniendo a todo el país como perspectiva, en mi opinión, y digo, creo que ahí hay un área de análisis, se corre el riesgo o de la dispersión por la generalidad o de la discrecionalidad, porque ante la imposibilidad de satisfacer las 2.460 necesidades municipales, pues se termina solo atendiendo a algunas y ahí hay un gran reto para controlar esa discrecionalidad con la que desde el centro se ejerce el, el, el presupuesto. No sé si tengas algún comentario, sino para darle la voz a Alberto, Carlos. No, bueno, pues de acuerdísimo con tus observaciones, ¿verdad? Hemos atestiguado una tendencia hacia la recentralización. Primero, como comentabas, la reforma del 83 lo que hace es debilitar al orden estatal a cambio de fortalecer al municipal, ¿no? Entonces es obvio que hubo resistencias de los gobiernos estatales en este proceso. Pero lo curioso es que luego empieza a haber un proceso de recentralización para el orden federal. Y yo no veo que esta tendencia esté cambiando. Obviamente hay que, hay que hablar de la situación actual, digamos, del escenario post-electoral, en donde la verdad es que yo no veo, o sea, digamos, la agenda municipalista salió del discurso presidencial desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y obviamente en este sexenio prácticamente ha desaparecido y yo realmente no veo muy claro que la próxima presidenta lo tenga en su agenda. Además, con una mayoría como las que logró Morena, pues también se antoja difícil que el proceso de centralización se revierta. Al contrario, cuando el municipalismo tuvo más auge es porque los municipios se vieron fortalecidos tanto en lo constitucional, como en lo financiero, como en lo electoral. Pero ahorita, dadas las tendencias, la verdad es que yo veo muy difícil que eh, el gobierno federal, como una concesión graciosa, vuelva a plantear el municipalismo como, digamos, como una de las vías para el desarrollo de este país, ¿no? No sé qué tú piensas, pero a mí esa es la idea que yo tengo, ¿no? Correcto, sí, coincido plenamente contigo. Muchas gracias. Alberto Cifuentes, adelante, por favor. Hola, hola a todos. Gracias, doctor. Felicidades y muy agradecido por la exposición. Creo que muy bien desarrollada y nos deja muy en claro los problemas concretos de la recaudación en los municipios. Que luego siempre andamos con los temas, digamos, de más retórica, de más independencia, pero a ver, ahí en concreto de cuánto tienes, cuánto puedes recaudar, pues ahí siempre se atoran los municipios. Respecto de la diversidad de municipios, le quiero compartir que yo fui diputado federal en la 57 legislatura, junto con Juan Marcos y Rubén, que no los veo por aquí, y otros más del PAN, pues trabajamos. eh, Obviamente el que encabezó fue Juan Marcos, el que tuvo más idea, mayor participación fue Juan Marcos, y algo que dejamos en el tintero porque ya no nos dieron los tiempos, o por no ser una propuesta mía, era de
desde la Constitución establecer como una tipología municipal, justo por lo que usted ha expuesto, la diversidad de los municipios, es decir, vamos a ubicar a los municipios, pues no sé, en función de población, que sería lo más básico, en función de si están conurbados y toda esa serie, y a partir de allí ver qué otras atribuciones se les pudiera dar de manera pues exclusiva, de manera que lo pudieran desarrollar, pero ya no nos dio el tiempo. Y ve uno, bueno, ciudades como León o alcaldías en la Ciudad de México o algunos municipios del Estado de México que tienen pues más poder económico que varios estados de la República, que no sé, Naucalpan o Tlalnepantla respecto de Aguascalientes o Tlaxcala, cosas así que, y que sí es muy importante, que coincido en que volver a poner en la mesa esos temas para fortalecer y ver, como bien lo dice, qué otras cosas se hace con los municipios rurales, porque pues si no va a haber manera de sacarlos de la pobreza, si todo va a depender de los programas sociales asistencialistas del gobierno federal, pues difícilmente se van a lograr grandes cosas. Cuando uno va a otros países, ve pues que aún por más pequeños que sean los municipios, cuentan con servicios mínimos de carreteras, de alguna clínica bien armada, algún, eh, alguna unidad deportiva también bien equipada. Y aquí hay municipios donde pues el alcalde está para levantar borrachitos y ya y no más. Y entonces también esto tiene que ver con el tema del crimen organizado, que yo sí creo que es más complejo y que ahí sí se requieren más, mayor articulación de otros temas, porque pues vemos también policías estatales que por muy equipadas que estén, por muy bien pagadas, pues al final terminan cayendo al servicio del crimen organizado, ¿no? Lo que ha trascendido estos días de que uno de los jefes de la Policía Judicial de Sinaloa era, no sé si el jefe, pero de los encargados de la protección del Mayo, pues eso lo podemos llevar a muchas zonas. Y entonces no le podemos dejar al municipio eh, estos temas así solos y nomás decir, es un asunto de meterle más dinero a los policías. Sí, es un tema mucho más complejo, no es un tema solo de capacidad de fuego, pues es un tema nacional y un tema que parece que no le queremos entrar, entre otras cosas también por los celos partidistas, aunque ya hoy la Morena pues tiene la gran mayoría de los estados, diría uno, estarían enfocados a atenderlos, pero cuando sabemos por las historias que en muchos de esos gobiernos estatales ganaron gracias al apoyo del crimen organizado, pues hay muy poco por hacer. Yo soy de Guanajuato, aquí tenemos una Secretaría de Seguridad muy competente, muy capacitada, muy bien pagada, pero pues los temas de violencia, del número de crímenes, la verdad es que tampoco ha disminuido. Entonces, no está en los sueldos, no está en el equipo, es algo mucho más complejo que obviamente rebasa, aunque entiendo que el tema era la recaudación, pero por lo que se mencionó ahí de lado lo quería comentar. Pues muchas gracias, doctor. Muy interesante. Gracias y mucho gusto, Alberto. Pues sí, no, muy interesante lo que comentas. Yo, la verdad es que a lo largo de mi experiencia en el tema, yo creo que hay que pensar mucho en reformas graduales, ¿no? Y diferenciadas, ¿no? Si alguien me pregunta, o sea, ¿qué se hubiera, qué hubieras hecho diferente? Pues yo creo que, número uno, hacer una tipología como la que comentabas, y hay varias maneras de hacerlo. Uno puede, yo creo que el criterio poblacional sería uno de los más importantes.
quizás si se trata de municipios fronterizos con Estados Unidos, eh, o sea, puede uno considerar muchas otras variables, pero lo que es un hecho es que no podemos meter a todos los municipios en el mismo saco, como lo hicieron las reformas constitucionales y luego todas las subsecuentes políticas federales, o sea, que hay una reforma a la ley, al acceso, de acceso a la información. Bueno, hay que hacer todo en cascada igualito para los estados y que se replique a los municipios, ¿no? Una nueva ley en materia de control a la corrupción. Bueno, ya se hace un sistema nacional anticorrupción que además nadie entiende, muy complicada, y ahora hay que replicarlo a escala estatal y municipal. O sea, toda esta idea de que los estados y los municipios están ahí solamente para replicar los diseños federales, me parece que incluso es un contrasentido. Si existe el municipalismo, es por reconocer la diversidad de nuestro país. ¿Para qué queremos gobiernos autónomos cuando esperamos de ellos que simplemente repliquen las políticas federales? Realmente no le veo sentido. Finalmente, lo que uno hubiera esperado de los gobiernos locales es innovación, ajustarse a las realidades de su entorno. Para eso son gobiernos autónomos, ¿no? Para eso son electos por la población de un país, porque se supone que están ahí para darle un formato diferente a las decisiones, de manera que se ajusten a la realidad del contexto local. Las políticas federales han perdido totalmente eso de vista y conciben a los gobiernos municipales como simples operadores de las decisiones federales. A mí me parece que si esa es la visión que va a predominar, no tendría caso ni siquiera pensar en el municipalismo. Pues yo creo que sí, si se reabriera la agenda municipalista hacia adelante, creo que habría que pensar en un esquema diferenciado, pero también gradual. No puedes pensar que todos los gobiernos, que todos los municipios van a reaccionar al mismo ritmo y en los mismos tiempos. Entonces también ir dando esquemas graduales, quizá incentivos también graduales, ¿no? Si tú me demuestras que tienes la capacidad de recaudar el predial, entonces quizá te voy a ir ampliando gradualmente atribuciones, siempre y cuando vayas demostrando poco a poco que estás pudiendo con las expectativas de la reforma. Esa es la visión que yo tengo. Muchas gracias, Carlos. Escuchándote y escuchando la experiencia de Alberto, que de hecho fue uno de los diputados integrantes de la legislatura que produjo la reforma de 1999, caía yo en cuenta y tratando de buscar una respuesta a una de las preguntas que planteabas al final, Carlos. ¿Qué tanto de esta diferenciación realmente tendríamos que esperarla de la Constitución Federal? Y quizá pensar en promoverla en las constituciones estatales, que es un instrumento jurídico que rara vez mencionamos en estos análisis, pero que al final en el 115 están las reglas generales y mientras estas no sean contradichas por las constituciones estatales, podríamos pensar en que esa diferenciación pudiera plasmarse en las constituciones locales, porque al final es ahí donde se pueden percibir, se pueden palpar con mayor claridad esas grandes diferencias. Como tú bien lo señalabas, no es lo mismo estar hablando de municipios de frontera, pero quien mejor va a entender el fenómeno fronterizo van a ser precisamente los estados fronterizos o los estados con costa, a diferencia de los estados que carecen de la misma en todo el centro de la República.
o municipios insulares, por ejemplo, que son los menos, pero que tienen peculiaridades que solo esa condición de cercanía desde la normativa local pudiera eventualmente pensarse que la distinción pudiera iniciar desde los congresos y desde las constituciones estatales, como ahora es como lo bien señalabas, aprovechando precisamente esta condición federalista de poder tomar decisiones más adecuadas al entorno local y que además puedan estimular la innovación en el diseño institucional. No, pues, ¿qué te digo? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, no, quién sabe cómo vayan a reaccionar cada legislatura estatal. Tampoco podemos obligarlas a que legislen de manera pareja, sería un contrasentido, pero creo que sí. O sea, los espacios de resistencia que están llamados a crearse en este país a partir de ya, porque no veo, o sea, yo lo veo así. Se tiene que crear, no podemos aceptar un país uniforme, todos alineados a un mismo discurso, una misma retórica política. Me niego rotundamente a aceptar esa realidad. Entonces, pues van a tener que ser los actores locales, incluyendo obviamente los congresos estatales, los que estén llamados a revitalizar el federalismo en algún sentido. Y obviamente otros actores como las universidades. ¿Qué rol van a tener las universidades o los colegios como este, ¿no? De profesionistas autónomos, independientes, que piensan por cuenta propia. Solamente en estos espacios va a poderse crear una fórmula no homogeneizadora. Eso es lo que yo pienso. Pero, mira, está Laura. Laura Jarquín, adelante, por favor. Tienes tu micrófono apagado, Laura. Ay, una disculpa. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Yo nada más quería saludarlo, doctor. Tantos años. Ahora encontré la invitación y me interesó muchísimo la plática y volver a escuchar estas enseñanzas que siempre es bueno retomar, ¿no? Hoy en día, como egresada de la carrera, pues me resulta interesante y sorpresivo encontrar ese tipo de pláticas porque a nivel municipal es algo que yo creo que se está olvidando, no solamente a raíz de las reformas, a raíz de las diferentes administraciones que lo van desdibujando. Creo que es algo que preocupa, pero a la vez es algo que vale la pena ir reformulándose y qué mejor que estos espacios. Coincido completamente en todo lo que ustedes comentan aquí, principalmente en esas innovaciones legislativas locales que hoy en día están tomando auge, ¿no? Hay muchos modelos exitosos de diferentes materias y entonces creo y me puso a pensar el por qué no una adecuación para el fortalecimiento municipal paulatino, pausado, por partes pudiera funcionar, ¿no? O sea, al final de cuentas, las necesidades vienen desde la base, desde lo local. Entonces creo que la idea me hace mucho clic, me hace mucho sentido que pueda ser de esta manera y más en las condiciones ideológicas que hoy en día vivimos a nivel federal. Creo que desde ahí no va a suceder. Entonces coincido mucho con ustedes, y únicamente agradecerles, permitir el espacio para poder escucharlos y estar al pendiente de lo que ustedes puedan estar impulsando y poderlo estarlo replicando en otros ámbitos, ¿no? Muchas gracias. No, pues qué maravilla encontrarte, Laura. Me da muchísimo gusto volver a verte en este espacio. Laura, ella es egresada de la licenciatura en Gestión Pública y Ciencias Políticas del ITESO. Y bueno, pues sí, o sea, me da gusto que egresados como tú
pues estén interesados todavía en estos temas de gestión municipal, de autonomía y de ir repensando maneras para que la diversidad tan rica de este país se mantenga. Entonces, bueno, pues estamos a la orden. Gracias, gracias. ¿Hay alguien más Y con la Juan mano Manuel levantada? Barrera, adelante, por favor. Bueno, buenas noches a todos y todas. Un agradecimiento al doctor Carlos por su brillante presentación. Yo nada más tendría, bueno, un comentario y una pregunta. Mi comentario es acerca de los gobiernos yuxtapuestos que mencionó, sobre todo en el escenario electoral que estamos atestiguando ahora, en las que se están alineando el mismo partido político en casi en los tres niveles, en los tres ámbitos. Parecería que los gobiernos yuxtapuestos son a veces un incentivo poderoso para la eficiencia municipal, ¿no? A veces hasta de manera involuntaria, cuando son de los ejecutivos de dos partidos distintos, son más cuidadosos en sus procesos. Parecería que no, que cuando son del mismo partido coinciden en los objetivos, en la ideología, en su visión de la administración pública, pero parecería que la evidencia empírica va en el sentido de que partidos distintos se vigilan, un poco como lo decía el doctor Chabat, ¿no? Unos corruptos vigilan a otros corruptos. Entonces, ahora que parece que hay una uniformidad en la elección política, pues eso podría llamar la atención de a ver qué resultados genera. Y mi pregunta es respecto a la paradoja que señaló al último el doctor Carlos, de qué hacemos con 2.460 municipios. Son muchos, son pocos. Me llama la atención porque dice, uno de los factores por los cuales hay una baja recaudación fiscal es la dispersión. Entonces, parecería entonces que necesitamos más municipios, que esas pequeñas comunidades que están lejanas a la cabecera, según ese argumento, tendrían que convertirse en sus propios municipios, aunque sean muy pequeños, para poder incrementar esa recaudación. Entonces, no sé ahí qué opina el doctor Carlos, ¿no? Parecería una paradoja, pero pues sí, es el debate que está, yo creo, vigente y que hay que retomar. ¿Necesitamos más o menos municipios? Ya nos vamos hacia las zonas conurbadas o hacia las zonas metropolitanas, las volvemos un solo municipio, o más bien la vía sería atomizar aún más este escenario local, casi como que las autoridades municipales auxiliares tuviesen la oportunidad de convertirse en sus propios municipios. Muchas gracias. Gracias y mucho gusto, Juan Manuel. Te agradezco mucho tus comentarios. No, yo creo que no, al contrario. A mí me parece que sería más eficiente tener menos municipios. No solamente en el tema recaudatorio, por todo lo que ya comentaba yo, sino también para eficientar el gasto. O sea, llevar servicios públicos a comunidades dispersas es muy complicado, es prácticamente imposible, demasiado costoso. Lo que tú requieres para proveer de manera más eficiente servicios públicos es tener mayores concentraciones poblacionales, simplemente por un argumento de economías de escala, ¿no? Entonces, no, yo más bien, sí, ahí sí yo comparto la idea de que en ciertos casos o le quitas atribuciones a los municipios o los fusionas, ¿no? Y aún así, aún fusionando varios municipios de tipo rural, yo creo que irremediablemente van a tener que seguir dependiendo de recursos federales. Y yo no tengo problema con eso, ¿no? O sea, mucha gente en aquellos años se debatía sobre esto, ¿no? Pero dadas las condiciones del entorno, hay muchos municipios que van a tener que seguir viviendo del subsidio federal, que es el que aportamos todos, ¿no? Y está bien, o sea, estamos descansando de un principio de solidaridad entre territorios, que es parte del pacto federal. Un pacto federal es finalmente hacernos cargo también de los más débiles, y yo no tengo problema con eso, ¿no? Pero sí, yo estaría más en la idea de la
agregación y consolidación y menos de la atomización. Bien, gracias, Carlos. Pues mira, ahora sí que justo, y bueno, antes de entrar a la sesión lo platicábamos tú y yo, el fin de semana, este fue uno de los temas a discusión en la clase de la maestría, en la maestría en política y gestión pública. Y bueno, efectivamente, siempre cuando se aborda el tema desde la perspectiva presupuestal y financiera, eh, ese es, eh, eh, esa es como una respuesta casi natural, ¿no? Al final, eficientar el gasto implica tener las condiciones físicas, poblacionales para hacerlo. Obviamente después aparecen argumentos de tipo histórico, cultural, que evidentemente se vuelven, pues ahora sí que el otro lado de la controversia al momento de decidir si se funcionan, incluso municipios conurbados, por ejemplo, ¿no? Que pudieran parecer como los más, entre comillas, sencillos a implementar acciones de esta naturaleza. Pero evidentemente, cada entorno va definiendo sus propias características y detrás de la existencia de cada municipio hay razones históricas, culturales, financieras, que nos han llevado a precisamente tener tantos municipios, igual como ha sucedido como al tener tantos estados. Este, Colima y Tlaxcala, todo el estado de Colima y todo el estado de Tlaxcala tiene menos población que el municipio de Tijuana o el municipio de León, que son los municipios más poblados, y ahí la posibilidad de convertirlos en municipios, pues también sería harto polémico, y No, y además evidentemente, una rebatinga política, o sea, por la supuesto. factibilidad política de hacer eso es menos puestos que repartir, ¿no? Claro, es decir, también hay una lógica político-partidista que no hay que perder de vista, tanto en la fusión de municipios como en algunas otras evaluaciones. Como tú bien lo planteaste al inicio de tu presentación, son preguntas para estimular el debate más que colocar respuestas contundentes, porque, bueno, al fin de cuentas, así es como vamos construyendo las mejores decisiones a partir del planteamiento de preguntas tan pertinentes como las que hoy nos has lanzado, mi estimado Carlos. Pues Bien, muchísimas gracias. al contrario, me parece que ya no tenemos ninguna otra participación de parte de las personas que nos han acompañado esta sesión, así es que ya por parte de nosotros, lo único que nos quedaría sería agradecerte, Carlos, tu presencia el día de hoy. Siempre es un gusto escucharte, y evidentemente esperamos que no sea la última ocasión en la que podamos contar con tu participación aquí en las actividades del colegio.